¿Ya, José? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, entonces yo voy a dirigir la oración para iniciar el culto y de ahí mi hermano Luis se va a dirigir la alabanza. Ya. Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga en este tiempo y que este tiempo pueda ser un tiempo para poder rendirle culto a nuestro Dios y Dios sea derramando su espíritu en cada uno de nosotros y nos hable mediante su palabra en este tiempo. Vamos a orar para iniciar el culto del día de hoy y que Dios sea derramando su presencia en nuestros corazones ahora. Vamos a inclinar nuestros rostros para darle oración a nuestro Dios en este tiempo. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites poder rendirte, Señor, culto en este día, bendito Padre. Te pedimos, bendito Señor, por cada uno de tus hijos e hijas, Señor Padre, que hoy están aquí, Señor, que podamos, Padre, sentir tu presencia, bendito Rey, en este tiempo, y asimismo también, Señor, mediante tu palabra, tu alabanza, bendito Señor, podamos sentir más que nunca tu presencia, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú eres quien nos ha guardado y cuidado toda esta semana, bendito Señor, y asimismo, Padre Santo, gozado, Señor, en este tiempo, Padre, con un corazón, Señor, comprometido, Señor, con un corazón, Señor, de agrado para ti, Señor, nos presentamos delante de ti ahora, bendito Señor. Seas tú quitando, bendito Rey, toda distracción, Padre Santo, de principio a fin, Señor, y así también, Padre, tomes control en este tiempo. Gracias por todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo hacemos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le pase a mi hermano Rizzi. Se había ido. Se fue. Entonces, pongo la alabanza, pastor, yo tengo la alabanza. Okay. Bien, José, adelante. Ahí está tu hermano Rizzi. Ya ingresé. Vamos a cantar. Yo dirijo las alabanzas, ¿no, José? Sí, hermano Rizzi. Vamos a cantar una alabanza. Bueno, esta alabanza la aprendí en el seminario cuando hubo un culto y es en el himnario el número 153, en la mansión do Cristo está. Amén. Vamos a cantar. En la mansión, oh Cristo está. Allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Yo gozo cada día aquí su protección y grande amor, pero es mejor estar allí en la presencia del Señor. Allí no habrá tribulación,
ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz allí tendré con Jesús en comunión. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda felicidad. Y ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Amén. Vamos a cantar un himno más. La página 220. Sí. ¿Quién es? Oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Qué página? 220. 220. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es lo que no llevamos, todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, te
Cristo prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable si humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Amén. Bueno, sí. Ahora, Continúa, José. muy bien, hermanos. Dios haya podido tocar nuestros corazones mediante la alabanza en este tiempo. Y ahora daremos paso a nuestro hermano Carlos Andrés, que nos va a deleitar el día de hoy con la palabra de Dios y que sea tocando nuestros corazones. Le doy pase al hermano Andrés. Buenas noches. Sería bueno que de repente apaguemos nuestros micrófonos para que no haya interferencia. Gracias por este espacio que, gracias al curso, tenemos para poder tener esta experiencia una vez más de poder reunirnos y disfrutar de la palabra juntos, ¿no? Es algo que estábamos extrañando. Tal vez lo hacemos a nivel de nuestra iglesia, pero a nivel de seminario se da la ocasión. Y bueno, vamos a orar para empezar este espacio de reflexión que va a ser breve. Justo es unos pasajes que he podido disertar para los niños esta última semana y sé que también va a ser de mucho valor para nosotros. Vamos a orar entonces. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y aprender de ella. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y esta palabra finalmente la leemos hoy, la abrimos hoy, la reflexionamos y también queremos vivirla, Señor, porque es importante que nuestra reflexión finalmente sea vivida en nuestra vida cotidiana. Gracias porque esta palabra nos ayuda a poder conocerte y aplicar, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen Biblias, podamos abrir en Lucas, el capítulo 22. Vamos a leer solamente 3 versículos. Lucas, capítulo 22, del versículo 24 al versículo 27. Sé que la perícopa de esta parte es un poquito más amplia, hasta el versículo 30, pero lo voy a leer hasta el versículo 27 porque creo que el 27 es el versículo clave en toda esta reflexión, a partir de lo que Jesús quiere enseñarnos. Vamos a dar lectura entonces y luego pasamos a la reflexión. Capítulo 22, versículo 24 al 27 del Evangelio de Lucas, dice lo siguiente. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es interesante la versión Reina Valera, pero ahora les voy a leer una versión un poquito más sencilla, que es la traducción al lenguaje actual del mismo Evangelio. Y voy a hacer una lectura también para que podamos conocer un poco más la descripción que se tiene de este pasaje. Voy a leerlo también en esta versión. Dice lo siguiente.
Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no les dejan hacer nada sin su permiso. Hay lo que dice la Reina Valera de enseñorearse sobre las naciones. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, interesante esta versión, dice, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Son llamados bienhechores. En realidad, hay una distancia muy grande respecto a lo que es la realidad. Versículo 26. Pero ustedes no deberán ser como ellos, dice Jesús a sus discípulos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. 27. Piensen en esto, dice. ¿Quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Siempre es bueno revisar versiones de la Biblia que nos aclaran un poquito más el panorama de lo que se pretende desarrollar en los textos. Entonces, esta versión a mí me parece mucho más clara respecto a lo que Jesús quería transmitir. La retórica de la otra versión es importante tomarla en cuenta. Es una retórica a veces poco comprensible, por eso es importante ver varias versiones para entender el mensaje al cual Jesús quiere apuntar. Vamos entonces a la lectura de la reflexión. Y quisiera empezar con una pregunta, ¿no? ¿Quién es el más importante? Aquí somos 4 o 5 personas. Imaginémonos estar frente a Jesús y le hagamos la misma pregunta que los discípulos en un momento le hicieron. ¿Quién de nosotros va a ser el más importante en tu reino, no? Cuando estemos allá en el cielo, le preguntamos a Jesús, ¿quién de nosotros será el más importante? ¿Será José Cuya? ¿Será José Brisi? ¿Será la hermana Alejandrina? Tal vez el pastor Sánchez. ¿Quién de nosotros tendrá mayor importancia? Y es importante preguntarnos esto porque, como yo decía el día sábado, parece un poco disparatada la pregunta de los discípulos. ¿Por qué digo disparatada? Y a pesar de ser disparatada, Jesús no desaprovecha la oportunidad para dar una enseñanza a partir de estos versículos. Y es muy profundo y al mismo tiempo muy enriquecedor poder entender cuál es el mensaje que Jesús quiere darles a partir de esta pregunta. Pero es importante ver la pregunta de los discípulos. La pregunta de los discípulos, vuelvo a repetir, es ¿quién es la persona o quién sería la persona más importante en el reino prometido por Dios de entre los discípulos? Pero es interesante poder analizar que detrás de todo esto, en el contexto, Jesús acaba de enseñarles la realidad de la Pascua. Si vemos un poquito antes, en los versículos anteriores, Jesús estaba enseñándoles a los discípulos cuál sería la realidad respecto a la Pascua a partir de su próxima muerte. Aunque los discípulos no entendían muy bien que Jesús iba a morir, Jesús estaba dándoles una enseñanza muy profunda acerca de cómo Jesús estaría representado más adelante en esta Pascua, ¿no? Y que su cuerpo y su sangre finalmente simbolizaban la entrega que él haría en favor no de él ni de Dios, sino en favor de la humanidad, principalmente en favor de estos discípulos. Entonces Jesús está dándoles una enseñanza de completa entrega. Jesús está hablándoles de manera profunda de qué significa servir a Dios. Está hablándoles de manera profunda cuál es la misión del hombre dentro de este mundo. Está hablando de manera profunda cuál era la misión de Jesús entre ellos, que no solamente es su ministerio físico en ese momento, sino también la cumbre de su entrega y el amor por ellos sería la cruz más adelante. Entonces, dentro de todos estos temas, yo creo que engloba una palabra a todo lo que Jesús está tratando de enseñarles, es el amor sacrificado de Jesús por sus discípulos. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñarles en toda esta parte, en los versículos anteriores, hablando del contexto.
Jesús está hablando de esto es mi cuerpo, que ahora será entregado en favor de ustedes. Ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminan de cenar, Jesús tomó la copa para decirles, esta es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Y Jesús está hablando de una profundidad que no lo podía hacer cualquier otro discípulo, sino solamente Jesús. Jesús podía entregar su propia vida en favor y en amor por estos discípulos, para el perdón de sus pecados, para la sanidad de sus propias vidas respecto al pecado, y bueno, etcétera, otros temas que representan la profundidad que Jesús tiene respecto a su enseñanza en esta parte. Y miren, de esta cuestión profunda, sublime, muy teológica después, desde nuestra mirada, aparece una situación un poco descabellada, sacada de los pelos. Yo decía mientras leía esto, ¿cuántas veces Jesús se habrá rascado la cabeza con sus discípulos respecto a la actitud que ellos tenían con Jesús? Jesús, después de hablarles bonito, no sé si nos ha pasado, no sé si con nuestros hijos, con algún familiar pequeño, después de hablarles bonito, nos salen con cosas que no tienen que ver con lo que estamos tratando de decirles, ¿no? Y a veces queremos reflexionar con las personas, pero las personas están pensando en otras cosas que la profundidad de nuestras reflexiones finalmente no tienen sentido. Y es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Está tratando de llevarles a una profundidad respecto a quién era Él y cuál finalmente sería la acción o la actitud que ellos deberían tomar en relación a todo lo que iba a suceder más adelante. Estamos hablando sobre el tema de la cruz. Sin embargo, ellos salen de este cuadro y aquí la palabra que usa esta versión es, los discípulos empezaron a discutir. Y se van de una cuestión muy profunda a una cuestión muy superficial. Y no sé si recuerdan, una de las mamás de los discípulos le pregunta a Jesús y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate para que uno de dos de mis hijos estén contigo, ¿no? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le reprende, ¿no? Porque estas cosas finalmente son cosas que no están en juego respecto al tema del reino de Dios. Y Jesús, finalmente voy al versículo 24, no pierde la oportunidad, ve el corazón mezquino, ambicioso, egoísta, bastante humano, yo diría deshumanizado, del corazón de estos discípulos, que no ven la profundidad, que no ven la evidente entrega de Jesús ya por ellos, que no ven esto, más bien ven cuestiones muy individuales y muy egoístas que empiezan a discutir entre ellos. Yo me imagino, ¿no? Propio de los judíos en aquella mesa después de haber comido. No era una discusión simple. Probablemente propio de los orientales empezaron a alzar la voz y veamos a un Pedro iracundo, ¿no? A un Pedro ¿a quién más? A un Juan, ¿no? A un Juan que en la descripción que se da desde el Evangelio de Juan parece ser un Juan manso, ¿no? Pero se le conoce a Juan como a un hijo de trueno, que dijo en una oportunidad, Señor, manda trueno, manda rayos, ¿no? Manda fuego, no recuerdo bien cuál es la descripción, manda fuego a esta ciudad y sea consumida, ¿no? Entonces, veamos cuál era la actitud de estos discípulos. Y esta era la actitud, una discusión entre ellos para ver quién sería la persona más importante entre ellos. Pero miren la respuesta de Jesús. Jesús probablemente, yo estoy parafraseando un poco la situación, probablemente haya sentido cierta decepción en el corazón, porque está hablando él de cuestiones profundas respecto a lo que es seguir a Cristo, y ahora ellos salen con una cuestión que no tiene que ver con el mensaje que Cristo ha tratado de enseñarles durante estos 3 años de ministerio. ¿Quién sería la persona más importante? ¿Quién sería el que tendría un cargo más importante y estaría sobre los otros, ¿no? ¿Quién estaría adelante, un paso más adelante sobre los otros? ¿Y quién tendría esta importancia?
Pero desde la mirada de Jesús finalmente todo cambia. Y esto tiene que ver con cuestiones que el mundo nos ofrece. El mundo hablo del sistema en la cual vivimos, es ambicionar, tener posiciones, querer gobernar, querer administrar sobre otros, pisotear, no importa qué hagas con tal que ganes un puesto en cierta posición, valga la redundancia. No importa lo que hagas, Jesús lo que está tratando de enseñarnos no es de este modo, es de este otro modo. Jesús les va a enseñar desde su mirada, desde su perspectiva, cuál es la importancia que nosotros ganamos dentro del reino de Dios. Entonces, aquí está el mensaje de Jesús, el mensaje del reino, el mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio, el mensaje del reino que Jesús pregona durante su ministerio, es antagónico a lo que el mundo finalmente es. Es contrario a lo que el mundo finalmente es. Y en términos sencillos diría, si el mundo nos ofrece muchas cosas y en base a nuestra competencia, en base a la ambición y al egoísmo y a la vanidad, Jesús nos ofrece todo lo contrario. Y nos dice que tenemos que ganar influencia, que tenemos que ganar posición a través del servicio, a través del amor, a través de la humildad, a través de la solidaridad con los otros. Y eso es lo contrario, pues, que Jesús viene finalmente a enseñarnos. Y es la enseñanza sencilla digo, es una enseñanza muy sencilla, pero al mismo tiempo es una enseñanza muy profunda y difícil de acatar, difícil de seguir. Por eso que Jesús dice, mi camino es difícil y estrecho es mi camino. Y seguir a Jesús implica eso, hacer todo lo contrario a lo que el sistema nos enseña y nos dice. Y miren lo que dice Jesús, avanzamos, versículo 25. 24 voy a leerlo para que podamos entender el 25. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Versículo 25. Entonces Jesús, y aquí pongo un paréntesis, ¿no? Y digo, no desaproveche la oportunidad para enseñarles. Y yo decía hace un momento, probablemente Jesús se haya decepcionado del corazón de sus discípulos, pero siendo Jesús Dios y conocedor del corazón de sus discípulos, también entiende cuáles son nuestras motivaciones, nuestras inclinaciones, nuestras tendencias. Y con amor nos trata, y con amor nos enseña, y con amor, una vez más, Jesús, una vez más, se acerca a sus discípulos para darles una enseñanza que creo que cambiará el corazón de ellos. No es un cambio repentino y abrupto tampoco, es un cambio que gradualmente Jesús va a hacer con sus discípulos una vez más dentro de toda su enseñanza, de todo el tiempo de enseñanza con ellos. Y miren lo que dice el versículo 25. Entonces Jesús les dijo, en este mundo, en este sistema, los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Se enseñorean, administran muchas veces con sometimiento y con brutalidad en algunos casos. Y ahorita voy a hablar un poco del contexto de gobierno que había en los tiempos de Jesús. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, miren lo que dicen, ¿no? La gente que gobierna le dice a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. No sé si esto si esto les trae recuerdo de algo, pero tiene que ver con nuestros políticos ahora también, que dicen ser amigos del pueblo, dicen ser amigos de los pobres, dicen ser amigos del campesino, dicen ser amigos de todos, ¿no? Sobre todo cuando hay tiempo de campaña. Pero esto es una gran mentira, pues, ¿no? Una gran mentira. No es todo esto, ¿no? Detrás de toda esta máscara de solidaridad y de humanidad, se encierra todo un tema y se teje todo un tema de mentira, de falsedad y de corrupción. No hablo solamente de nuestros tiempos, sino en el tiempo de Jesús. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿a qué gobernantes está apuntando Jesús?
tres tipos de gobernantes. Pensemos, al César, que era gobernador, o bueno, el emperador romano, el gran emperador romano, los gobernadores locales, ¿quiénes eran? Herodes. Vayamos viendo y saquemos un poco cuál es el perfil de personalidad de cada uno de ellos. Y finalmente los gobernadores religiosos, que también tenían cierta influencia, los fariseos, todos ellos finalmente estaban en el poder por ambición. Un poco de la historia, ¿no? La historia nos va a recordar que casi la mayoría de emperadores de la época de Jesús estaban en el poder, y cuando se descuidaban, militares que estaban alrededor les asesinaban, y otro que estaba en la posición por encima de los soldados romanos tomaba posición, y así era una cuestión. En Roma era así, y era una cuestión de disputa y de querer controlar el imperio romano, y hacían cuestiones terribles, ¿no? Recordemos a los Herodes, ¿no? Un poco la historia también. Entre ellos se mataban y entre ellos se asesinaban por querer tener control sobre cierto territorio y gobierno. Y pensemos también en los líderes religiosos, que no eran muy queridos por la gente. Sin embargo, ahí estaban, ¿no? Y vemos al final de los tiempos de Jesús, al final de los días, un Anás y Caifás, familia, ¿no? Esta cúpula familiar que estaba gobernando de manera en la política religiosa y social de este pueblo. Y miren, es importante que señalemos esto porque no tenemos que darlo por desapercibido. Jesús está criticando de manera pública al gobierno de esa época. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, hago un paréntesis: ¿puede el cristiano tener una actitud crítica con los gobiernos actuales? Por supuesto que sí. Jesús lo está haciendo aquí. Lo está haciendo aquí. Y es importante que tengamos como cristianos también ese sentido. Y lo que Jesús está diciendo es no solamente criticar, no solamente es apuntar a la crítica respecto a ellos porque están haciendo un mal gobierno y están haciendo un gobierno de mentira y de corrupción y de abuso sobre otra gente, y que quieren ganar posición y quieren estar por encima de otros, respondiéndoles a la pregunta de los discípulos. También les propongo la solución, y esta es la solución. Miren lo que dice el versículo 26. Pero ustedes no deberán ser como ellos. Y aquí vamos respondiendo la pregunta de los discípulos: ¿quién es la persona más importante en el reino de Dios? No son los que ganan posición por ambición, no son los que ganan posición por egoísmos, ni por vanidades, ni por avaricias, ¿no? Hay una palabra que siempre usa el pastor Pedro Arana, ¿no? El gran problema del hombre es la avaricia. Y por la avaricia, finalmente, todo este sistema de corrupción sigue vigente. Y es lo que Jesús les está diciendo: no es por estos medios. Ustedes no sean como ellos. ¿Por qué? Porque ustedes son mis discípulos. Ustedes están 3 años conmigo para ser diferentes. Y no solamente hasta el día que esté con ustedes, sino de aquí en adelante, porque yo les voy a encomendar la gran comisión para que vayan y prediquen este evangelio y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ustedes son diferentes, nosotros somos diferentes, José Brice, José Cuya, hermana Alejandra, somos diferentes y tenemos que actuar de modo diferente porque, ¿por qué? Porque Jesús nos ha llamado a ser diferentes y a vivir bajo el modelo que Él quiere. Y el modelo que Él quiere finalmente es esto, ¿no? Versículo 26, ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes, miren lo que dice acá, la parte segunda del versículo 26. ¿Quieren ser importantes? Entonces, ¿quién es el más importante? El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y aquí es algo que Jesús ya un momento habló, ¿no? Que los que quieren ser primeros serán los que van a ser avergonzados, pero los que son postreros serán los que serán primeros. Los que son últimos serán los que estarán adelante.
Y recordemos, Jesús está tratando de enseñarles que nuestra posición no está estar por encima de las demás personas para ganar influencia, sino estar debajo de las personas. Y eso implica, ¿qué cosa? Servicio, entrega. Y aquí Lucas no nos habla de un detalle que sí Juan nos va a hablar. Y si no, no sé si ustedes recuerdan, pero la última parte, en consecuencia a la enseñanza de Jesús sobre la última cena, no sé si recuerdan qué hizo Jesús en la lectura de Juan. Tomó un baldecito con agua, una toalla, ¿recuerdan? Lucas no nos cuenta eso, pero Juan sí. Tomó un pequeño tazoncito con agua, una toalla, ¿y qué hizo? Les dijo, a ver, Pedro, ven por acá, lávame los pies. A ver, Juan, tú que estás aquí a mi costado y en tu lectura de Juan, tú te haces el discípulo bueno, pero en realidad no eres. Ven tú a lavarme los pies. No, él como Dios, que no nos olvidemos, él como Dios, él como Rey, él como Señor, él como dueño de esta creación, dueño de nuestras vidas, se humilla y le lava los pies a los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús al final? Esto mismo que estoy haciendo yo con ustedes, háganlo también a otros. Háganlo también entre ustedes. ¿Qué está diciéndonos Jesús entonces? El más importante es aquel que se humilla. El más importante es aquel que sirve. El más importante no es aquel que quiere ganar un lugar. Y esto estamos terminando el seminario, gracias a Dios. Chicos, hermanos, el púlpito no nos hace mejores personas. No nos hace mejores personas. Mejores personas en el reino de Dios nos hace que bajemos de nuestros lugares altos para servir a los demás. Y ese es el mensaje de Jesús. Y voy terminando. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Y termina el versículo 27. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? Y la pregunta también nos hace a nosotros. ¿Quién es más importante, chicos? Hermanos, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que está sirviendo la comida? Y desde nuestras culturas machistas, ¿no? Podemos pensar de que el varón es el más importante porque él está sentado al extremo de la mesa esperando que la mujer venga y sirva la comida. Y esta es la costumbre también en los tiempos de Jesús. Los niños servían, las mujeres servían y el varón. Pero Jesús les está enseñando, en el reino de Dios no hay quien está, no hay persona que finalmente gane una importancia porque tiene una posición. En el reino de Dios ganan importancia los que sirven, a los excluidos, a los que no se les considera, a los que están apartados. Por eso es que en un momento también se va a hablar que el reino de Dios es de los pobres, que el reino de Dios es de los niños, que el reino de Dios es de las mujeres, o sea, de todos aquellos que han sido excluidos en algún momento. Que el reino de Dios es de este hombre en el capítulo 9 de Juan, expulsado del templo, después de haber sido sanado, da testimonio de Jesús. El reino de Dios es de ese hombre sanado, ese hombre ciego, sanado, y que da testimonio de Jesús y que tiene un corazón agradecido. Y termino con esto. ¿No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa? Y miren lo que dice Jesús. Sin embargo, vean que yo, el maestro, o sea, Jesús se identifica, ¿no? Yo, el maestro. En los tiempos de Jesús no había maestro que haga esto con sus discípulos. En los tiempos de Jesús no había un rabino que se sentara con la gente pobre a comer. En los tiempos de Jesús no había un rabino que se sentara con los pecadores en sus casas a disfrutar un plato de comida.
en los tiempos de Jesús no había un maestro que se incline a lavarle los pies a sus discípulos. Pero Jesús nos viene a dar muestras de que Él es un maestro diferente y que su enseñanza tiene que ser aplicado en nosotros. Sin embargo, vean que yo, el maestro, miren lo que dice, y terminamos con esto. Les he servido la comida a todos ustedes. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de este detalle, y cuando lo he leído me quedé asombrado. Aquella noche que celebraron la cena, quien había preparado esa cena, y quien había puesto los platos, y quien había puesto los vasos, y quien había lavado los pies aquella noche, eso ya lo sabemos, a sus discípulos, no era un siervo, no era un empleado, no habían contratado a una persona, era el maestro mismo, era Jesús mismo, ofreciéndoles desde su mano todo lo que querían y lo que podían tener los discípulos. Termino con esta pregunta entonces, hermanos. ¿Quién es la persona más importante en el reino de Dios? ¿Cómo podemos ganar importancia en este reino? No olvidemos, es a través del amor, es a través del servicio continuo, es a través de que a veces tenemos cierto carguito ya en la iglesia y ya se nos hincha nuestro corazón de orgullo, no. Mientras más posición tengamos en la iglesia, más humilde debe ser nuestro corazón. Porque si es más humilde nuestro corazón, mejor vamos a servir. Y algo que les decía a los chicos este domingo en la lección, en el reino de Dios no gana importancia el que sabe más. No, no nos equivoquemos. En el reino de Dios no gana importancia el que hace las cosas mejores y tiene capacidad para hacer. No, en el reino de Dios gana importancia aquel que con humildad sirve a otro. En el reino de Dios gana importancia aquel con amor hace las cosas por otros. Y no solamente tiene que ver en el ámbito de la iglesia, tiene que ver con nuestra relación con el mundo. El mundo está necesitado de la iglesia y la iglesia tiene que tener ese deseo continuo de seguir sirviendo al mundo, porque esa es la razón por la cual estamos en este mundo. Entonces hay que pedirle eso a Dios, que nos ayude a seguir sirviendo y a seguir ganando importancia y sentirnos importantes, porque servimos con humildad y servimos con amor en este reino al cual Jesús nos ha llamado a vivir. Vamos a orar. Oramos, Señor, en esta noche. Gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no desear en nuestro corazón ganar lugares, posiciones, sino primero hemos servido con amor. Y aun cuando estemos, Señor, en la posibilidad de tener un espacio, un lugar en la iglesia, no nos olvidemos que necesitamos ser servidores tuyos y que nuestro servicio gana importancia por el amor, la entrega, la ternura, la paciencia, la humildad con la cual trabajamos en bien de otros. Ayúdanos a tener un corazón de pastor, no un pastor que somete, no un pastor que obliga, no un pastor que sanciona, no un pastor que entorpece la misión al cual tú llamas, sino pastores siervos, humildes, amorosos, que trabajan en bien de las almas al cual tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo de palabra que nos has dado y oramos que tú nos sigas bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a alabar en este tiempo a nuestro Dios con todo nuestro corazón, luego de haber escuchado la palabra en ese tiempo. Amén. Hermanos, yo creo que este mensaje lo necesitábamos. Bueno, agradezco a Dios por utilizar a Carlos, ¿no? De esta forma
ese mensaje llegó a mi corazón. Bueno, vamos a cantar un himno que es el 201, que es Firmes y Adelantes. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, el enemigo huye de la lid, nuestra es la victoria, dad a Dios lo y óigame la veno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchemos en pos. Somos un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, que Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelantes, huestes de la fe, y sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Señor, firmes adelante siempre, perseverando en el camino de nuestro Señor. Vamos a orar entonces, hermanos, para dar concluido el culto del día de hoy. Que Dios haya obrado en cada uno de nuestros corazones y siempre buscando a cada uno de nosotros tu presencia en nosotros. Padre Santo, glorioso Rey, te agradecemos, Señor, este privilegio de haber tenido en rendirte culto a ti, bendito Señor. Padre Santo, agradecerte, bendito Señor, con esta enseñanza la cual tú nos has mostrado el día de hoy, nos has enseñado, Padre. Gracias, bendito Señor, por toda alabanza, Padre. Y que tú seas, bendito Señor, siempre guiando nuestra vida, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, en todo momento, en todo tiempo, Señor. Seas tú obrando, bendito Señor, en este tiempo, bendito Padre, y siendo tú siempre la prioridad de nuestras vidas, bendito Rey. Que la gracia, Señor, sea derramada en cada uno de nosotros, Padre,
tu misericordia y tu gran amor, bendito Señor, sea puesto en cada uno de nosotros, Señor, y toda gloria sea para ti desde hoy y siempre, en las alturas y en toda la tierra, bendito Señor. Seas tú, bendito Señor, puesto siempre, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido. Y solamente quiero dejar que, bueno, el Señor nos guíe en todo lo que hayamos hecho aquí también, todo lo que se ha dado. Y había mencionado que podemos hacer un momento de comunión, pero no sé si tienen ustedes los elementos preparados. Yo los había preparado y estoy con mi esposa, así que vamos a compartir de todas maneras este tiempo. Y simbólicamente ustedes también nos participan, ¿correcto? ¿Ya? Amén. Vamos a hacerlo entonces. Dice aquí la palabra, porque yo recibí del Señor lo mismo que les enseñé a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced que esto en memoria de mí. Amén. Vamos a hacerlo simbólicamente. Amén. Después dice acá la palabra, después de cenar tomó la copa y dijo, este es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Eso. Vamos a hacerlo también simbólicamente. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Amén. Que Dios bendiga este tiempo. Lo hemos hecho con un estilo particular, pero en forma virtual. Vamos a orar para dar gracias al Señor y terminar con este espacio, esta bendición. Amado Dios, gracias Señor por acercarnos en este tiempo y también Señor por poder también estar un tiempo, Señor, cuando tú estabas en la cena con tus discípulos y ahora terminar también este espacio así. Gracias por este curso, por el espacio que nos has permitido, cerrando, Señor, el curso también y también los estudios, ya que, Señor, todavía falta los demás cursos, pero estamos aquí en este espacio de este curso, terminando aquí, Señor. Te esperamos, Señor, que tu bendición a lo largo de este tiempo haya servido, Señor, para que los estudiantes ahora en el espacio que les corresponda seguir haciendo la tarea y el ministerio. Y también esto solamente como un comienzo, porque aprender de ti, Señor, nos tiene que llevar toda la vida, porque no conocemos todo, Señor. Nos falta mucho todavía por aprender. Enséñanos tú, Señor, como lo dijo Carlos, a los pies tuyos y poder siempre aprender de estas cosas sencillas, que ciertamente Luego Jesús nos dio enseñanzas sencillas, pero a la vez estas enseñanzas sencillas se convierten en profundas, pero también en dificultades para nosotros, porque de lo sencillo, Señor, nosotros nos complicamos. En realidad, si pudiéramos entender todo, Señor, y hacer aquellas cosas que tú has indicado, ganaríamos mucho y seríamos una iglesia mucho más fuerte y eficaz para la obra. Por eso oramos por eso, Señor. Y todos juntos poder, Señor, finalmente seguir adelante hasta el final. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por el tiempo y vamos a ir terminando entonces ya para despedirnos. ¿Ya?